Imagínate que naces con una vocación muy clara. Como este es un canal de libros, pongamos que esa vocación es la escritura. De pequeña escribes un montón y además se te da genial. Todas las personas de tu entorno son conscientes de tu talento. Escribir se te da tan bien y te gusta tanto que piensas que quizás podrías llegar a vivir de ello y decides dedicar tu vida a la escritura. Pero entonces algo empieza a ser diferente. Porque aunque tu talento no ha hecho más que crecer y las personas que te rodean, incluso otros artistas y otros escritores, valoran y reconocen tu talento, por algún motivo tu obra no tiene casi ninguna repercusión. Es posible que logres publicar una novela, un poemario, pero en ningún diario aparecen críticas, ni positivas ni negativas, y los booktubers tampoco te mencionan y no apareces en las reseñas de Goodreads. Tampoco te invitan a acontecimientos literarios como ferias, presentaciones, tertulias o directos de Instagram con librerías. El resto de escritores, vamos, cuando te ven se deshacen en elogios y después por WhatsApp te envían felicitaciones cada vez que publicas algo, pero luego no te invitan a posar en esa fotografía que colgarán en Instagram y en la que sí que aparecen otros escritores amigos suyos. Esa extraña marginación que sientes es tan flagrante que a veces te planteas si a lo mejor no eres tan talentosa como pensabas y si esas palabras que escuchabas de elogio de los demás, bueno, pues las pronunciaban simplemente por quedar bien. Pero a ti te apasiona escribir, eres incapaz de dejarlo por muchos obstáculos que aparezcan en el camino, así que continúas haciéndolo hasta el día de tu muerte. Aunque nunca recibas ni un reconocimiento público, aunque tus amigos escritores no te mencionen en sus stories de Instagram y tampoco pronuncien tu nombre cuando un periodista les pregunta por otros autores a los que admiran, aunque tengas que compaginar la escritura con otros miles de trabajos que ni te van ni te vienen, aunque tu nombre y tu obra jamás se estudien en las escuelas. ¿Te imaginas cómo te sentirías si fueras la protagonista de esta historia? Pues esta es la historia que han vivido prácticamente sin variaciones centenares, miles de mujeres a lo largo de los siglos. Y hoy te quiero hablar de algunas de ellas, de las sin sombrero. Para hablarte de las sin sombrero, necesariamente tengo que hablar de la generación del 27, que vamos, pongo la mano en el fuego, que te han dado la tabarra con ella en el instituto hasta que no podías más. Yo no sé a ti, pero a mí por lo menos la generación del 27 me la han vendido como un grupo de hombres, sobre todo escritores, que buscaban renovar, modernizar el arte y la literatura desde una perspectiva que aunara la tradición y los movimientos de vanguardia. La etiqueta de generación del 27 la acuñó Dámaso Alonso y aunque hoy es más amplia y en ella se incluyen también pintores, escultores, filósofos, cineastas, en origen, en su momento, solo se refería a escritores, a hombres, a los poetas que concretamente se reunieron en Sevilla en 1927 durante un homenaje, una conmemoración del poeta Luis de Góngora. Esta es la famosa fotografía del homenaje y entre los poetas que aparecen aquí, pues te puedes encontrar con Federico García Lorca o con Rafael Alberti. ¿No te llama la atención algo? Espera, que te vuelvo a poner la foto. Tú mírala bien, mírala, ya sé que la habrás visto 20 veces, pero échale otro vistazo, yo te espero aquí. ¿Alguna conclusión? Ya te lo digo yo. Ni una sola mujer en la foto. Y ahora quizás pienses lo que todas hemos pensado mirando el libro de cuarto de la ESO de literatura. Bueno, pues será que en 1927 no había mujeres escritoras. Pues permíteme que te decepcione, pero la cosa no era exactamente así. Lo que sucede es que Dámaso Alonso eligió concretamente ese homenaje, y por tanto a los que participaron en él, para etiquetar a la generación del 27, pero lo hizo como podría haber escogido la fiesta que se pegaron la noche anterior al homenaje y en la que quizás había alguna mujer o alguna lectura conjunta, algún recital de los y las poetas de la época. Y en esta decisión aparentemente inocente de seleccionar un acto conmemorativo en el que mira por dónde solo hay presencia masculina para etiquetar a toda una generación, aquí es donde aparecen los problemas. Pero continuemos.
Una particularidad de la generación del 27, y por la que de hecho se ha discutido mucho si debería o no debería llamarse generación, es que no rompe con las tradiciones, con los valores estéticos e ideológicos de las generaciones precedentes. Los integrantes de la generación del 27 no hacen lo que prácticamente hacen todas las generaciones, que es renegar de las generaciones anteriores, en este caso la generación de 1914 y la del 98 sobre todo, pero es que además tampoco se desmarcan de tradiciones literarias anteriores, como por ejemplo la del siglo de oro español. Y si tú crees que tampoco has renegado de las generaciones anteriores, por ejemplo de la generación de tus padres, bueno, pues no te digo más de cómo estamos ahora los millennials criticando todo el día a los pobres boomers, que los tenemos fritos. Claro que renegamos de las generaciones anteriores, más o menos, pero lo hacemos. Pero esto no sucede con la generación del 27. De hecho, no es que no rompan con las generaciones anteriores, sino que las veneran, las admiran, de alguna manera quieren seguir sus pasos. Y si no, bueno, el ejemplo más claro es que esa etiqueta surge en un homenaje a Luis de Góngora, a un poeta del siglo de oro. Si la generación del 98 en cierto modo ya buscaba esa síntesis entre lo tradicional y lo moderno, lo nuevo, lo que llegaba de Europa, la generación del 27 lleva esto al máximo, sobre todo por el contacto con las vanguardias europeas, con el surrealismo, con el futurismo, el dadaísmo, etc. Yo pienso que esa mezcla de tradición y vanguardia que se da en la generación del 27 no es ni más ni menos que una expresión artística y literaria de lo que está sucediendo en España en ese momento. Por un lado, hay ganas de abrirse a lo nuevo, a lo moderno, a Europa, y esta es una actitud que se da sobre todo en las mentalidades más progresistas y que tiene también su reflejo y su caldo de cultivo en la Institución Libre de Enseñanza, que por cierto allí se educaron, se formaron muchísimos de los integrantes de la generación del 27. Pero por otro lado persiste una resistencia a abrirse, a incorporar nuevos valores, ¿no? Y al mismo tiempo una defensa de lo tradicional, de lo típicamente nacional, que esto es algo muy típico, muy característico de un país que, como España en ese momento, pues estaba todavía acusando el golpe a la autoestima que había supuesto la pérdida de las colonias de 1898. Y en todo esto, ¿dónde quedan las mujeres? Pues en este clima que todavía tiende al pesimismo por la pérdida de las colonias, a las mujeres, para variar, se les otorga el papel de madres, de cuidadoras. Ellas son las que deben parir y las que deben criar a toda una nueva generación de españoles que con suerte devolverán a España a su estatus de potencia mundial y prestigiosa, ¿no? Pero claro, las mujeres se dan cuenta de que eso a ellas ya no les cuadra mucho. Las mujeres españolas están con un ojo puesto en las mujeres europeas, que después de la Primera Guerra Mundial, claro, se han incorporado al mercado de trabajo porque durante la guerra han tenido que trabajar para llevar el dinero a casa que no podían llevar sus maridos porque estaban luchando en el frente. Y después de haber conocido lo que es el trabajo, pues empiezan a exigir derechos como el voto o como poder ocupar posiciones de prestigio y de poder, tanto político como profesional, que hasta ese momento solo podían ocupar los hombres. Bueno, pues esa nueva mentalidad va calando poquito a poco en España, sobre todo en las élites intelectuales, como siempre, y las mujeres ya empiezan a no conformarse con ese papel de madres y de cuidadoras que se les ha adjudicado desde la Iglesia, pero también desde el poder político y sobre todo desde las teorías del esencialismo biológico, que entonces estaban muy en boga. El esencialismo biológico lo que defendía así básicamente era que las mujeres eran inferiores intelectual y físicamente con respecto a los hombres. Bueno, pues esas otras ideas que van llegando de Europa y que son más abiertas, más progresistas, más feministas incluso, luchan contra las ideas que hay aquí en España sobre cómo tiene que ser una mujer, y poco a poco se va fraguando un nuevo modelo de mujer más autónoma, trabajadora, fuerte, que se consolida con la Segunda República Española en 1931. Y en este contexto de apertura, de reivindicación de una mujer que ya no es objeto pasivo sino sujeto activo, es donde se desarrolla la mentalidad y las primeras creaciones de las sin sombrero. ¿Y quiénes son las sin sombrero?, te preguntarás. Pues son las mujeres que no aparecen en esta foto, pero que estaban ahí cuando se cocía lo mejorcito del arte y de la literatura de los años 20 en España. Las sin sombrero son las mujeres creadoras que formaron parte de la generación del 27 en el sentido de que por edad, por ideología, por estética, coinciden con los integrantes hombres, con esos hombres a quienes sí conocemos. Y en cambio, estas mujeres no tienen
prácticamente ni una mención en los libros de texto. La etiqueta de las sin sombrero no se la pusieron ellas en su día, sino que es una etiqueta que surge a posteriori, surge a raíz de un proyecto transmedia de Tania Bayó, Manuel Jiménez y Serrana Torres, que busca visibilizar a estas mujeres olvidadas. Y este proyecto reúne un libro, un documental, un montón de contenidos para internet y un largo etcétera. Te lo voy a dejar todo enlazado por aquí. Pero la denominación de las sin sombrero tendrá que venir de algún sitio, ¿no? Pues sí, viene de un sitio. Esto surge de una anécdota protagonizada por dos de ellas, por Margarita Manso y Maruja Mayo, junto con, atención, Dalí y Lorca. Ellos cuatro estaban un día por Madrid y al llegar a la Puerta del Sol se les ocurrió quitarse el sombrero, quedarse sin sombrero. Y tú dirás, ¿y qué? ¿Qué quiere decir esto de que se quitaran el sombrero? Bueno, pues quiere decir una cosa muy importante. En los años 20 llevar sombrero era un símbolo de prestigio, de clase, era una distinción social. Tú no podías ir tan tranquilamente paseando por Madrid, fueras hombre o mujer, daba igual, sin llevar un sombrero que recubriese tu privilegiada cabecita. No, porque eso significaba que eras un paria, que eras un despojo, alguien indeseable. De hecho, Maruja Mayo contaba que cuando aparecieron sin sombrero en la Puerta del Sol, la gente, vamos, se puso a insultarlos a lo loco. Al atravesar la Puerta del Sol nos apedrearon, insultándonos como si hubiéramos hecho un descubrimiento como Copérnico o Galileo. Entonces, en ese momento, rechazar el sombrero, quitarse el sombrero, significaba rechazar lo establecido, ponerse en lucha contra los dictámenes sociales que ahogaban a las personas, sobre todo a las personas que partían con desventaja, como por ejemplo las mujeres. Las sin sombrero, estas creadoras ignoradas de la generación del 27, por el simple hecho de ponerse a escribir o a pintar, en lugar de estar pariendo un hijo tras otro o fregando la casa, haciendo eso ya estaban rompiendo con lo establecido, estaban creando un nuevo modelo de mujer que después también reflejarían en sus obras. ¿Y quiénes eran estas mujeres? Pues bueno, yo te voy a dar una serie de nombres que seguramente no te sonarán, y es normal, para que tú luego vayas investigando, te vaya picando la curiosidad y las vayas descubriendo a través de sus obras. Está, por ejemplo, María Teresa León, que era escritora y la primera mujer que se doctoró en España de Filosofía y Letras, o Marga Gil Roesset, escultora e ilustradora, de cuyos dibujos se dice que fueron los que inspiraron los de Antoine de Saint-Exupéry para El Principito. Ya te he nombrado antes a Maruja Mayo, pintora muy reconocida en Argentina y en Estados Unidos y, según Andy Warhol, precedente del pop art norteamericano. También está María Zambrano, filósofa, premio Príncipe de Asturias, premio Cervantes, quizá ella te suene más. Rosa Chacel, escritora. Josefina de la Torre, escritora y actriz. Concha Méndez, poeta y editora. Ernestina de Champurcín, poeta. Margarita Manso, pintora, y bueno, otras tantas que te animo a investigar y a descubrir. Al igual que nuestros coleguis machotes de la generación del 27, estas mujeres, muchas, se conocían entre ellas, incluso algunas trabaron lazos de amistad y se apoyaban, colaboraban, se influían las unas a las otras, incluso llegaron a compartir círculos artísticos e intelectuales, como por ejemplo el Liceum Club Femenino, que era una institución increíble, era una institución cultural y social para mujeres en las que se apoyaban las unas a las otras para avanzar en sus carreras artísticas e intelectuales. Del Liceum Club Femenino ya te hablé en el vídeo de Elena Fortún, y por cierto, esta institución se clausuró en 1939, nunca más se volvió a abrir y sus dependencias pasaron a manos de la Falange, no digo más. Pero bueno, además de relacionarse entre ellas, estas mujeres también tenían amistad y relaciones de compañerismo con los hombres de la generación del 27. Aparecen en muchas fotos juntos y bueno, como curiosidad, María Teresa León y Rafael Alberti fueron pareja durante muchísimos años. Algunas de estas amistades se fraguaron en la residencia de estudiantes de Madrid, porque algunas de las sin sombrero vivieron allí, codo con la tríada Lorca, Dalí, Buñuel. Y bueno, las sin sombrero en esos años previos a la Guerra Civil Española llegaron a exponer sus obras y a publicar sus textos en algunas de las revistas más populares de la época. Entonces, ¿por qué hoy en día no las conocemos? ¿Por qué de estas mujeres no somos capaces de nombrar ni un cuadro ni un poema y en cambio a sus colegas hombres los hemos estudiado hasta la saciedad? ¿Será que ellos eran mejores que ellas? Obviamente la respuesta es no. Hay
varias teorías para explicar este olvido voluntario al que hemos sometido a las sin sombrero. La primera teoría tiene que ver con el mismo momento en el que la generación del 27 eclosiona y se da a conocer. Hay investigadores que piensan que dentro de esa aparente camaradería que se daba entre los hombres y las mujeres de la generación del 27, bueno, pues había ciertas grietas, ciertas rencillas. La amistad, el colegueo estaban genial para las cenas y para las fiestas en la residencia de estudiantes. Pero cuando se trataba de ayudarse, de colaborar, de proponer un nombre para una antología poética, bueno, pues los hombres solo se acordaban de los hombres. Por mucho que la generación del 27 fuera el ejemplo de una mentalidad progresista, abierta, no se nos puede olvidar que estos hombres fueron educados en un ambiente machista, en un ambiente tradicional, y por tanto, aunque cara a la galería defendieran la igualdad entre hombres y mujeres, en su fuero interno es posible que siguieran pensando, que siguieran creyendo que el derecho a ocupar el espacio público, el espacio artístico, era suyo y solo suyo. Y seguramente también había cierto miedo por parte de los hombres a que las mujeres creadoras los superasen o les quitasen ese puesto que, bueno, que ellos creían merecer por derecho natural, porque sí. Seguramente no lo hacían con mala intención. No es que Cernuda y Salinas se pusieran ahí a conspirar en plan de, mira, no vamos a promocionar a Concha Méndez, no vamos a decir su nombre en los círculos artísticos e intelectuales porque escribe tan bien que igual nos eclipsa. No, no era así. Yo creo que olvidarse de ellas, obviarlas, era más bien una actitud inconsciente, una actitud natural, fruto del condicionamiento al que esos hombres habían sido sometidos. Pero hay excepciones, claro. Por ejemplo, Gerardo Diego incluyó a Josefina de la Torre en su antología poética de 1934. Y Juan Ramón Jiménez, que bueno, no pertenece a la generación del 27, pero estaba por ahí pululando durante esos años, él ayudó a Marga Gil Roset a abrirse paso en los círculos artísticos e intelectuales de la época. Que por cierto, la cosa entre Juanra y Marga acabó como el Rosario de la Aurora, pero mejor este tema te lo investigas tú porque da para otro vídeo. La segunda teoría que trata de explicar el olvido de estas mujeres tiene que ver con lo que sucedió después de la Guerra Civil Española, y es que muchas de estas creadoras se exiliaron. El exilio explicaría que la obra de estas mujeres hubiera sido silenciada y olvidada si no fuera porque... ¡qué casualidad! Con los hombres que se exiliaron no pasó lo mismo. Durante la transición se recuperó a los exiliados hombres, se los volvió a leer, su obra llegó a valorarse tanto y se sigue valorando tanto que, vamos, forma parte de la identidad de las generaciones que se educaron durante la transición y después de la transición también. ¿Y con las mujeres qué? Nada de eso. Aunque muchas volvieron a España en cuanto pudieron, ellas cayeron en el olvido y hoy en día siguen siendo grandes olvidadas. De hecho, a muchas de estas mujeres no las vas a poder leer, a no ser que tengas la suerte de encontrarte en una librería de segunda mano una edición súper antigua de sus textos o de haberla heredado de tu bisabuela o de tu abuela, porque es que hoy ya no se las edita. Yo no puedo evitar preguntarme ¿cuánto habríamos avanzado en materia de igualdad? ¿Cuántos prejuicios habrían caído si después de la dictadura en los libros de texto se hubieran incluido los nombres de Margarita Manso o de Rosa Chacel y se las hubiera homenajeado públicamente y las reediciones de sus obras se hubieran anunciado a bombo y platillo, como ocurría y sigue ocurriendo con sus compañeros hombres? Esta es una pregunta de la que desgraciadamente nunca sabremos la respuesta. La tercera teoría está clara. El sistema patriarcal y machista tiende a ahogar las voces de las mujeres y a ensalzar las de los hombres, independientemente del valor de unas y de otras. Esto era así en los años 20, cuando las sin sombrero trataban de darse a conocer, pero sigue siendo así hoy en día, en el año 2020, y eso es lo triste, y no sucede solo en los ámbitos artísticos y literarios, sino en la vida en general. En otros vídeos del EM ya te he hablado de escritoras ya fallecidas que nunca obtuvieron y que quizá nunca obtendrán el reconocimiento que merecen, como por ejemplo Elena Garro o Elena Fortún. Pero es que esa falta de reconocimiento hacia las mujeres escritoras y el considerar tácita o explícitamente que son inferiores a los autores hombres, todo eso sigue vigente hoy en día. Alguien que te va a demostrar y a ilustrar esto 1000 veces mejor que yo es la escritora y periodista Laura Freixas en una conferencia que dio en octubre de este año en la Biblioteca Nacional y que te voy a dejar enlazada por aquí. De verdad te recomiendo muchísimo que la veas, si puede ser nada más acabar de ver este vídeo, porque es de lo mejorcito que yo he escuchado en este año 2020. Laura Freixas en esta conferencia pone ejemplos muy recientes de las últimas 2 décadas de libros de texto o de artículos de periódico en los que se obvia, se invisibiliza, se arrincona a las mujeres escritoras, o lo que muchas veces es incluso peor, se les dedica artículos solo a ellas con titulares tipo "las mujeres escritoras que
que debes leer este año. Y digo que ese tipo de artículos muchas veces son incluso peores porque perpetúan la diferenciación entre hombres escritores y mujeres escritoras. Parece que lo más destacable de una mujer escritora es que es mujer, no que escriba bien, no que haya publicado no sé cuántos libros y que se haya traducido a no sé cuántos idiomas, sino que es mujer y por tanto es algo anecdótico, algo singular, algo que hay que poner aparte. Y este tipo de artículos además justifican el hecho de que se puedan seguir publicando reportajes del tipo los 20 mejores libros de 2020 y en el que no haya ni un solo libro escrito por una mujer, porque ¿para qué? Si a las mujeres escritoras ya les hemos dedicado su propio artículo, que no se quejen. Laura Freixas en esta conferencia también toca el tema de cómo cuando se escribe un libro en tono confesional, autobiográfico, se considera de una manera muy diferente si lo ha escrito un hombre o si lo ha escrito una mujer. ¿Que Manuel Carrère o Karl Ove Knausgaard te cuentan todos sus traumas y sus miserias en un libro o en una saga de 50 tomos? ¡Aplauso de la crítica! ¡Valientes! ¡Ole vosotros que habéis vencido vuestro pudor para mostrar al mundo todas vuestras debilidades y flaquezas! ¿Que eso mismo lo hace una mujer? ¡Buh! ¡Fuera, ñoña, mojigata, quejica! Que como no tienes imaginación tienes que recurrir a tu propia vida como material literario. Bueno, pues aunque esto, creo yo, va cambiando poco a poco, todavía es así y Laura Freixas da ejemplos en su conferencia que lo ilustran. Por supuesto, este olvido de las mujeres creadoras no se limita a las artes plásticas y a la literatura y no se da solo en España, faltaría más. ¿Te suena, por ejemplo, Alice Guy? Bueno, pues esta mujer fue la primera persona del mundo que dirigió una película de ficción y por lo tanto quien sentó las bases del género. Yo supe de su existencia, ¿sabes cuándo? Pues hará 2 años como mucho y en cambio, vamos, sabía de sobra quiénes eran los hermanos Lumière. Hace poco vi un documental sobre Eugenio Jofra, el humorista, y en él descubrí que él en realidad no se hizo famoso contando chistes. Él empezó a hacerse conocido por cantar en Els Dos, que era un grupo musical que tenía junto con su mujer, con Conchita Alcalde, y que de hecho fue muy popular en la época. Reír, trabajar, es un canto al porvenir. ¿Quién se acuerda hoy de Eugenio? Todo el mundo. ¿Quién se acuerda hoy de Conchita Alcalde? Grillos, por favor. Sin ir más lejos, también tenemos a Vanessa Bell, que era la hermana de Virginia Woolf y que era una grandísima pintora a la que todavía hoy yo creo que no se la ha reconocido tanto como merece. Ya que estoy, te voy a recomendar este libro que se titula Aquelarre, está editado por Adbook y coordinado por Irene Liberia Vallá y Bianca Sánchez Gutiérrez. Y en este libro, 10 investigadoras de universidades diferentes hacen un análisis de cómo se trata a las mujeres en las diferentes manifestaciones de la cultura de masas, en la literatura, el cine, la radio, la publicidad, etc. Y te lo recomiendo porque en este libro vas a descubrir un montón de nombres de mujeres olvidadas de muchos ámbitos diferentes. Y por ejemplo, en el capítulo dedicado a la literatura, que está escrito por Mercedes Arriaga, ella te habla de Otra sin sombrero, de Victorina Durán, que fue la primera dramaturga que se ocupó de temas como por ejemplo el amor lésbico o la violencia sexual contra las niñas. He empezado este vídeo pidiéndote que imaginaras cómo te sentirías si nacieras con un talento descomunal y aunque pudieras ejercerlo, tuvieras que contemplar anonadada cómo otras personas, por el simple hecho de pertenecer al sexo socialmente dominante, se llevaran no solo el reconocimiento que les corresponde a ellos, sino también el que te corresponde a ti. Y he empezado así porque creo que solo hay 2 maneras de evitar que se repita el olvido que se ha cernido sobre las sin sombrero. Una de esas maneras es dando a conocer su historia y dando a conocer la historia de mujeres que, como ellas, han sido olvidadas e ignoradas sistemáticamente por la historia. Y la otra manera de evitar que esto se repita es poniéndonos en su piel. Porque una de ellas podría haber sido tu bisabuela, o tu abuela, o incluso tu madre. Y lo que ahora podemos conseguir es que la próxima olvidada no seas tú. Si te ha gustado este vídeo, si te ha hecho reflexionar, si has aprendido algo nuevo, ya sabes, dale a me gusta, compártelo, suscríbete al canal para no perderte nada y también suscríbete a mi newsletter que te dejaré por aquí el enlace. Por supuesto, me encantaría leerte en comentarios porque a lo mejor conoces más detalles sobre las sin sombrero, sobre generaciones de mujeres similares que también han sido olvidadas
o bueno, sobre cualquier artista que tú creas que no ha obtenido todavía el reconocimiento que merece. También me puedes dejar cualquier idea que te haya surgido mientras veías este vídeo, porque me parece que entre todos podemos crear un debate bastante enriquecedor sobre el tema del olvido de las mujeres a lo largo de la historia y más específicamente sobre las sin sombrero. Un abrazo muy fuerte y ale, a investigar a las sin sombrero, que tienes faena. ¡Chao!